Bueno, aquí estamos empezando un audio en vivo, un video en vivo más bien. Bueno, aquí aprovechando la noche, no me gusta que en la noche la cámara no se ve tan bien. Ya estamos por comprar una cámara más, más mejor, como decimos acá en Jalisco. Quiero aprovechar para hablar acerca de un tema que es muy complejo, es muy difícil yo entiendo por el contexto latinoamericano y es algo de que no podemos, am, vaya, la verdad es muy complejo, pero igual quiero charlarlo y si alguno tiene algunas opiniones, pues me gustaría que las dejaran ahí en la caja de comentarios, ¿no? Lo que vamos a hacer en esta ocasión, el tema que vamos a hablar, aquí me está preguntando, saludos a Cristian, a José Luis. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar acerca de la catolicidad de la iglesia, del término católico. Que ya la explicación más llana y sencilla es de que la iglesia católica, o decir catolicismo, hablamos de una iglesia universal, un término utilizado por muchos cristianos y principalmente en los concilios ecuménicos, en el credo de Constantinopla, en diferentes credos, y Atanasio llegó a utilizar esta frase y muchos exponentes llegaron a utilizar esta frase. La iglesia católica, la iglesia universal. ¿Y cuáles eran los distintivos para pertenecer a la iglesia católica? La iglesia apostólica, una santa católica apostólica. Ahora, la parte o la frase romana, que también se ha añadido, sobre todo en cuestión de la organización que se estaba teniendo en ese tiempo. Es algo que yo creo que debemos de entender. Es básicamente el contexto de la iglesia en ese entonces. Cuando a alguien se le decía de manera cultural, la iglesia es católica, apostólica, una santa, romana, bueno, las personas inmediatamente identificaban que la sede del cuidado de la iglesia, que fue la organización como se empezó a tener en ese tiempo, lo vamos a ver desde una perspectiva organizacional, acerca de cómo se empezaba a sustentar el obispado romano y también obviamente los otros patriarcas de la iglesia, como son el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Antioquía, patriarca de diferentes lugares, son 5 patriarcas en total. Y bueno, la realidad es de que se estaba organizando la iglesia. Quiero decir que el término romano se estaba asemejando a ese poder que se estaba teniendo en la jerarquía eclesiástica. Por eso para muchos no había problema. Ahora, la Iglesia de Oriente, cuando ocurre la separación, obviamente ellos tratan de ver al obispado romano, refiriéndome al Papa, como alguien primero entre iguales. Si era un obispo, un patriarca más, el patriarca de Roma, se puede decir así. Y se veía estos 5 patriarcas con la misma autoridad. Aunque en su tiempo llegó a considerarse que el Papa sí tenía cierta superioridad, porque en los concilios ecuménicos tenía ese primado que se le había dado. Lo podemos ver en el concilio de Éfeso y diversos concilios, ¿verdad? Entonces, la palabra catolicidad da a entender que la organización, o sea, ese es el principio que quiero establecer en esto, fue la organización en el tiempo. La iglesia realmente se estaba buscando esa unidad, esa catolicidad, de que la iglesia universal, todos los creyentes, los 5 patriarcas, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente tuvieran comunión. Y realmente lo lograron tener una comunión, unidad, donde se empezaron a desarrollar los temas de la cristología, que son bastante importantes dentro de la cristiandad. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Hace un momento un hermano comentaba igual, ahí le pido disculpas si hay algún malentendido por ahí, referente a algunos comentarios, pero el punto primario de todo esto fue que hicimos una publicación de la editorial CLIE de Juan Crisóstomo y él mencionaba que se han expuesto, se han publicado libros de católicos. Hay ciertos puntos que debemos de considerar en esto.
primeramente, hablar de San Agustín, hablar de Santo Tomás de Aquino, hablar de Atanasio, hablar de Ireneo de León, hablar de diferentes exponentes dentro de la cristiandad, Clemente de Alejandría. Si nosotros usamos el contexto de la palabra católico, que en ese tiempo se estaba desarrollando, vuelvo a insistir, ellos son católicos realmente. Son católicos. Sí, son católicos. Pero ahora, el término católico, aun cuando ocurre la Reforma Protestante, de hecho hay una página muy interesante, que igual la recomiendo, me gustan mucho sus artículos, se llama Irenismo Reformado. No conozco al hermano, no conozco quiénes sean los administradores, pero tienen documentos bastante interesantes en sus escritos y hablan de esa continuidad del catolicismo. Ahora, cuando la iglesia luterana se separa, ellos realmente jamás menospreciaron el término católico. Esto quiere decir que buscaban esa pureza dentro del luteranismo, dentro del presbiterianismo, dentro del metodismo. La palabra católico no es menospreciable. El decir católico, hablamos de una iglesia histórica, de un compendio de doctrina, de un compendio de enseñanzas, de un compendio de concilios. Ahora que ya se empieza a tener un desacuerdo, y fue cuando ocurre en la época medieval, cuando empiezan a haber los desacuerdos con el pontificado, con el papa, con la organización eclesiástica de la iglesia romana, que es cuando se empiezan a dividir la iglesia y se empiezan a establecer reformas dentro de diferentes países, ¿no? Apoyados por el gobierno, lo que tú quieras. Pero la palabra catolicidad o ser católico, hasta cierto término, un luterano podía, de hecho hay páginas, católico luterano, católicos presbiterianos, católicos metodistas. El catolicismo en sí, o al menos el intento que se ha tenido por la iglesia cristiana, ha sido llevar esa unidad, esa unificación de que la palabra católico es una doctrina histórica, es una doctrina de culto, es una doctrina que nos sustenta la iglesia cristiana. Y eso lo podemos ver en el credo niceno. El credo niceno, la iglesia católica, lo dice el credo apostólico, el credo niceno, establecen las bases de la catolicidad. Pero las bases de la catolicidad era la búsqueda de la unidad de la doctrina. Y la catolicidad tiene mucho que enseñarnos, mucho que instruirnos referente a estos conceptos que muchas personas temen al oír la palabra católica. Ahora, la Iglesia Católica establece bases bajo maestros que se empezaron a organizar, los concilios ecuménicos. Atanasio, con su impresionante ataque contra el arrianismo, comienzan a sustentar, a desarrollar teología conforme a sus conceptos, y la Iglesia Católica empieza a construir bajo esa base. Empieza a poner fundamentos, doctrinas, establecimientos, doctrinas disciplinarias, y la iglesia se empieza a organizar dentro de lo que es la historia. Y la iglesia católica es parte de la historia cristiana. La catolicidad es parte del cristianismo. Es algo que muchos hemos ignorado o al menos despreciamos en ese sentido. Entonces hay una verdadera catolicidad. Hay una unidad dentro del credo apostólico referente a los creyentes. ¿Qué es un católico? Y aún cabe mencionar que si tú lees un libro de un teólogo católico, realmente puedes sacar mucho sustento doctrinal referente a las bases antiguas, como hemos publicado de los padres de la iglesia, libros de los padres de la iglesia, padres apostólicos, que sí difieren de manera considerable dentro del sector reformado, dentro del sector teológico reformado, luterano. Hay conceptos diferentes, hay doctrinas que no compaginan, porque es normal ver un desarrollo teológico y conceptos a diferentes escuelas. Por ejemplo, podemos ver la distinción entre Orígenes y San Agustín. Se dice que la iglesia de Oriente, que es la iglesia ortodoxa en este momento, las iglesias coptas, entre otras iglesias, se basan más a un pensamiento griego, y su teología es diferente. Su teología es, son conceptos
parecidos, porque la iglesia cuando va en esa unidad, esos conceptos teológicos acerca de la liturgia, acerca de la teología, acerca de la salvación, son muy parecidos entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, principalmente porque el proceso teológico los llevó a eso. Pero cuando ocurre la separación, la iglesia católica comienza a hacer un desarrollo que se le conoce la escolástica, y la escolástica comienza a establecer diferentes principios que obviamente la iglesia ortodoxa ya no. Ya hubo una separación doctrinal, una separación de conceptos teológicos que obviamente llevaron a una diferencia en cuanto a teología. Entonces podemos ver en San Agustín y en Orígenes diferencias. El pecado original por parte de Agustín y Orígenes no se ve tanto el pecado original. Y aún está esta postura conocida como el pecado ancestral, donde el ser humano sí está contaminado por el pecado, pero no es culpable por el pecado de Adán. Cosa que ocurre cuando se bautiza a un bebé, que es el bautismo regeneracional, que es algún concepto que obviamente los católicos romanos siguen abrazando, entre otros detalles, ¿no? Pero quiero mencionar precisamente el credo de Atanasio, cuando Atanasio dice: todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica. ¿Y qué es la fe católica? Ahora bien, la fe católica es que veneramos a un solo Dios en la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad es una parte importante de la catolicidad. La Iglesia Católica Romana abraza esto, la Iglesia Ortodoxa abraza esto, el metodismo abraza esto, las iglesias reformadas abrazan esto. Y al punto que quiero ir es de que la catolicidad es parte importante del cristianismo, es parte importante de la historia de la iglesia. Si quitamos la catolicidad, si quitamos la organización católica de los primeros siglos, nos vamos a meter en un conflicto, sin historia, sin dogmas establecidos en los concilios ecuménicos, muchos dogmas que abrazan muchas iglesias dentro de lo que es el pentecostalismo, dentro de aún de aquellos que son judíos mesiánicos. Vaya, todas estas doctrinas provienen de la organización de católicos, de los primeros católicos. En este sentido, ahora también sería una falacia y mentira decir que la Iglesia Católica de los primeros siglos es la misma Iglesia Católica Romana que vemos ahora. No, también la Iglesia Católica entró en un proceso de desarrollo teológico y es donde empezaron los desacuerdos y por eso tenemos tantas divisiones dentro de la Iglesia cristiana. Ahora, dice Atanasio: y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, que es parte fundamental de esta doctrina, de la doctrina trinitaria. ¿Cuál dice él? Porque una es la persona del Padre y el Hijo, y otra también la del Espíritu Santo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, una sola sustancia, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo increado. Ahí es un fundamento importante. El Hijo no es creado y es donde se empieza a desarrollar todo lo que es el credo niceno. El Hijo no es creado, es Hijo eterno de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, todo lo que podemos ver en el credo niceno. Y menciono el credo niceno porque es el fundamento dentro de la cristiandad, la catolicidad, que empieza a desarrollar todas estas doctrinas bajo los concilios, bajo las organizaciones aún, obviamente, del gobierno romano, que se empezaba a establecer, que muchos rechazan. No, el gobierno romano, gobierno pagano, ello ayudó demasiado al desarrollo de la cristiandad, que obviamente hay, pues ahora sí que se puede decir, iglesias que han rechazado todo esto, ¿no? Bueno, aquí dice el J.R. González: ¿por qué te la pasas publicando de católicos? Bueno, es que el cristianismo es parte de eso. La catolicidad es parte del cristianismo. Es algo que debemos de aprender. Ahora, sí nos referimos a diferentes conceptos, porque la doctrina del purgatorio, por ejemplo, no fue desarrollada en estos primeros siglos de la iglesia, del año 200, el año 300, el año 400, no. El concepto del purgatorio fue desarrollado en el medievo. Entonces, los cristianos tratamos, o los cristianos protestantes tratamos de ver la catolicidad en ese sentido del fundamento de los primeros siglos de la iglesia. Que aún cabe mencionar, y si es verdad, yo he publicado libros, por ejemplo, de los padres de la iglesia, donde los editores son católicos. Pero ¿perjudica realmente que un editor sea católico?
Alguno dirá, bueno, es que le cambian ahí los textos. Bueno, haga usted comparación, vaya y compare los libros de Alfonso Ropero, que precisamente publica acerca de los padres de la iglesia, y realmente no hay daño del texto, no lo hay, porque se respeta la integridad del texto, la integridad del pensamiento del expositor, ya sea un editor católico, sea un editor reformado, que tenga que traducir los textos de los padres de la iglesia, pues realmente las editoriales se encargan de traducir el texto tal cual, sin miras a buscar, que sí ha pasado con algunos libros donde se cambia el pensamiento de cierto teólogo o de cierto expositor, pero la realidad es de que al menos un editor católico, que un editor sea católico, no perjudica el texto primario. Eso es una falacia, es una mentira realmente, donde nosotros tenemos que analizar todos esos conceptos, ¿no? Aquí dice, saludos a Pablo. Dice J.R. González, todos somos católicos, mas no todos somos romanos. Y esa es una verdad. ¿Por qué? Porque no abrazamos todo el compendio romano. No abrazamos doctrinas romanas, en cierto sentido, ¿verdad? Dice, relájate, bro, es un diálogo. No sé si me digas a mí, hermano. No, estoy relajado, estoy relajado. Solamente que estoy así, un poco apasionado, ¿no? Por esto, pero no, estamos tranquilos. Ahora, esa es la importancia de la catolicidad de los primeros siglos de la iglesia. Es parte importante, parte fundamental dentro de esa, de esa verdad, dentro de la iglesia cristiana. Por eso usted va a ver textos de padres. Ahora, y es una verdad que hay doctrinas diferentes entre los padres que no van a compaginar con el luteranismo, que no van a compaginar con la iglesia reformada, que van a compaginar tal vez con la iglesia católica, o tal vez no van a compaginar con la iglesia católica. Sí, o sea, son cosas que uno debe de analizar en esto. Y cabe mencionar que hay muy buenos libros por parte de autores católicos, ¿no? Cuando estos autores católicos no tratan de introducir su doctrina o lo hacen como netamente un medio académico, donde enseñan, donde hay estudios arqueológicos, hablan de filología, hablan de filosofía, hablan de teología, hablan de historia. Hay muy buenos expositores católicos, porque no vienen con un libro para enseñarte los dogmas marianos, ¿no? Entonces, son puntos de que uno como estudiante de teología debe de analizar todo esto. Y es muy importante, por eso de alguna forma los libros que yo he estado distribuyendo, trato de que los cristianos podamos fomentar la investigación teológica. No hablar de un tema si realmente lo desconocemos. Tratar de ir a las fuentes de la postura. Y leer a un teólogo católico o leer a un teólogo de los primeros siglos nos va a llevar a un conflicto al ver que algunas cosas no son como tal vez las creíamos. Pero la verdadera catolicidad solamente estamos... ya le entendí aquí a C.R. Espinosa. Dice, jaja, no al otro, bro. Está bromeando también el JR, es amigo mío. Es amigo mío, el buen JR. Ya hemos hecho ahí algunos vivos dentro de la página. Entonces la catolicidad es un factor importante. ¿Qué teólogos católicos puedo leer? Bueno, hablando de los primeros teólogos católicos. Si tú hablas de un santo, Tomás de Aquino, realmente era católico. Y él se basaba bajo el pontificado romano, seguía las reglas del Papa, la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué? Porque era su contexto cultural, hermanos. Eso debemos de entenderlo. Es algo que debemos de entender. Ahorita nosotros estamos separados, no estamos bajo el gobierno del Papa por las reformas que ocurrieron, por los movimientos, por las divisiones. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo había una organización. San Agustín también estuvo bajo el obispado romano. Es algo que debemos de entender. Y entender que la catolicidad no es mala en sí misma. Ahora que ya tenemos desacuerdos con la iglesia actual católica romana, sí, tenemos desacuerdos. Y muchas de ellas son doctrinas que algunos consideran abominables, ¿verdad? Algunos nos gusta el diálogo y queremos hablar de esas doctrinas y establecer un diálogo con la finalidad de conocer la verdadera postura de esa doctrina. Así de sencillo, hermanos. Así de fácil.
Entonces, ¿cuál es la conclusión a este video? Tampoco no vaya a creer usted que yo no soy católico romano. Pero hay una catolicidad dentro de la iglesia cristiana que es bastante importante, como lo acabo de leer por parte de Atanasio, donde dice que el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado, increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo, no son criaturas creadas. Y ahí es donde ya diferimos de varias escuelas, ¿no? Como por parte de los socinianos, que fue un movimiento que creía que Jesús no era divino, que era creado, o bien los testigos de Jehová actualmente, que son arrianos, se puede decir así, aunque hay diferentes conceptos. Yo nunca he leído que Arrio creía que el arcángel Gabriel, si no me equivoco, era Jesucristo, que es algo que, no sé si Miguel o Gabriel, creo que es Miguel, ¿verdad? Ahí, disculpen, no recuerdo muy bien, hace mucho leí ese texto de los testigos de Jehová. Me decían que Miguel es Jesucristo, este ser espiritual, es el primer ser creado, ¿no? Entonces todas estas doctrinas pues no estaban ni siquiera en Arrio, y eso que se puede decir que es el expositor que más se le parece a la doctrina de los testigos de Jehová. Ahora, los testigos de Jehová no pertenecen a la catolicidad. Implícitamente se puede llamar herejía esta doctrina. Es una herejía totalmente, claro está, donde esas doctrinas no son abrazadas por la catolicidad, precisamente, no son abrazadas por la universalidad de la iglesia. Pero hay doctrinas, la Trinidad es parte universal de la iglesia, la resurrección de Cristo de entre los muertos, el juicio venidero, el perdón de pecados, fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu, tres personas distintas, una unidad entre estas personas. Los tres son Dios, reciben la misma adoración y gloria. Eso es católico, es la catolicidad de la iglesia, es la universalidad de la iglesia y cristiana. Es lo que la iglesia cristiana cree. Y dice Atanasio, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso también el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno también el Espíritu. Ahí es donde Atanasio estaba buscando que estas tres personas de la Trinidad fueran reconocidas divinas, fueran reconocidas omnipotentes, fueran reconocidas como dignas de adoración y dignas de gloria. Es un fundamento dentro del cristianismo. Entonces, eso debemos de entenderlo como católico. Esa iglesia era católica, esa iglesia que se estaba organizando las reglas disciplinarias. Cabe mencionar, y Agustín se somete a las reglas disciplinarias del catolicismo: celibato, la forma de llevar, ahora sí que la cena del Señor. Todo esto es, ellos bajo ese contexto de la iglesia católica, comienzan a desarrollar todo esto y eran partícipes y lo declaraban. La iglesia católica, como el mismo Atanasio lo dice, el credo de Constantinopla o credo niceno, donde se va desarrollando todo esto, diciendo que la iglesia es una santa católica. Ahora, la confesión de Westminster, la confesión bautista, menciona la iglesia católica. ¿Qué es la iglesia católica? Y ellos adoptan el término católico, los luteranos adoptan el término católico, pero ellos obviamente mencionan que están en desacuerdos con aquellas doctrinas romanistas o papales que se fueron añadidas después de los primeros siglos de la iglesia. Dice J.R. González, jaja, es broma, no se me asusten. Sí, somos amigos, ya hemos hecho algunos videos por aquí. Entonces, ese es el punto primario sobre esto, ¿no? La importancia de la catolicidad. Y claro que hay teólogos católicos, hay editores católicos, libros de editores católicos que pueden ser atractivos para el creyente, ya sea protestante o no sea protestante. Que un editor sea católico no significa que el libro vaya a estar impregnado de doctrina romanista, que claro que puede haber un comentario ahí, igual ocurre en muchos libros. Yo creo que, pues, imagínese usted estar de acuerdo en la teología de cierto expositor para leerlo, y algo que se lo digo con el corazón, esta página intenta dar a conocer los diferentes pensamientos dentro del cristianismo universal, metodistas, calvinistas, católicos, ortodoxos, tratar de entender las posturas, lo que se llama herejía, lo que no es herejía, lo que es error, lo que es una preposición
teológica incorrecta, considerando desde el lado de tu denominación, y entablar un diálogo con las diferentes denominaciones. Pero ahora, si los seguidores de esta página, o algunos seguidores de esta página, no les agrada eso, pues realmente esta no es una página, aunque duela, para usted, porque es lo que intenta esta página: conocer las doctrinas dentro del cristianismo, conocer el verdadero pensamiento del expositor. Empezamos hace mucho con Arminio. Hemos tratado de hacerle justicia a un Lutero. ¿Qué pensaba realmente Lutero? ¿Qué pensaba realmente Juan Calvino? ¿Calvino abrazaba el tulip? Es algo que no no se considera muchas veces, y es algo que hemos hablado, que Calvino se puede argumentar sobre él, que no abrazaba una expiación limitada, y su postura es reconocida como que Cristo Jesús muere por todo el mundo, pero eficazmente solamente para los electos, que es la postura común de Juan Calvino, y muchos teólogos reformados lo dicen. Ese tipo de postura teológica, no recuerdo el nombre, pero así es como se habla de esas posiciones. Ahora, no son temas que Juan Calvino desarrolló. La teología reformada, aún en ese sentido, desarrolla sus confesiones, desarrolla conceptos bajo la base del teólogo Calvino, bajo la base de algunos expositores allá, algunos no muy conocidos. Y bueno, esa es la realidad, de que siempre hay un desarrollo teológico, pero el punto es que la catolicidad en sí, la palabra católico y todo lo que la herencia católica de los primeros siglos nos deja, realmente son doctrinas sumamente importantes. Aquí hay un escrito del origen del calificativo católico, es Romel Quintero. Me voy a tomar la atribución, igual todos los créditos de este texto pertenecen a Irenismo Reformado, a su blog. Y él dice: ¿cuándo y por qué los cristianos empezaron a llamarse católicos? Dice: para entender el origen calificativo católico, primero que hay que conocer el origen de un calificativo previo, el de cristiano. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra el origen de este calificativo. A los discípulos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. No es muy claro si el calificativo cristiano surgió entre mismos creyentes o si fue más bien creado por los habitantes de Antioquía. En todo caso, su surgimiento era inevitable, ya que en aquel tiempo los discípulos de un maestro eran calificados con el nombre de dicho maestro. Aún en tiempos anteriores, ¿no? Los seguidores de Séneca, o los seguidores de Sócrates, se les menciona con cierto nombre, y esto siempre ha ocurrido, ¿no? Pues por ejemplo, calvinistas, arminianos, molinistas, todo esto viene de ese calificativo. Por eso decían cristianos, seguidores de Cristo, ¿no? Dice: en todo caso, su surgimiento era inevitable, ya que en aquel tiempo, como lo hemos dicho, los discípulos eran mencionados con el nombre de su maestro, que en el caso de los cristianos era obviamente Cristo. De hecho, esta es la razón por que los cristianos calificaban de herejes con el nombre de su maestro, cuando Justino, como cuenta Justino Mártir. O sea, era una palabra, cuando alguien era un hereje, se le hablaba con el nombre Nestorio. O sea, es algo que se sigue fundamentando, ¿no? Y aún dentro de la iglesia moderna, que no tiene bastante autoridad, pero como se dice, algunos seguidores de Washer son los washerianos, ¿no? Los seguidores de Sugel, los sugelianos, los macarturianos, ¿no? Algo así. A ver, risa, porque bueno, esos no son nombres oficiales, pues, pero es algo que yo he visto en las redes sociales, ¿no? Hay pues, y ha habido muchos que han enseñado doctrinas inmoral, atea y blasfemias. No obstante, presentarse en el nombre de Jesús, y no por nosotros llamamos en nombre de quien dio el origen a cada doctrina de opinión. Esto lo dice Justino Mártir. Específicamente, Justino tiene en mente a los llamados gnósticos, los cuales luego calificaban con el nombre de sus maestros. No obstante, pocas líneas después, Justino admite estos se llaman a sí mismos cristianos. De hecho, en el contexto, Justino está reprendiendo o respondiendo a Trifón, probablemente a un interlocutor judío ficticio,
quien se ha enterado de que muchos que se llaman cristianos comen del sacrificio de los ídolos. Esto revela para los verdaderos cristianos del siglo segundo, era un gran problema que los confundieran con los falsos cristianos. Es como, por ejemplo, si nos confunden con un testigo de Jehová, son cristianos. Pero ya de alguna manera no se utiliza ese término, ¿no? Por eso los católicos, para que no fuesen confundidos con otra clase de cristianos, empezaron con el católico, para que no fueran confundidos con luteranos o no fueran confundidos con calvinistas presbiterianos, ¿no? Entonces, esto revela que aquí es donde los calificativos son bastante importantes. De forma interesante, Ignacio de Antioquía fue el primero en el cristianismo en usar el calificativo católico. Ignacio de Antioquía es el que se le atribuye precisamente el primero en mencionar el término católico. Y si hablamos de Ignacio de Antioquía, pues es uno de los expositores que tanto utilizan ese término. Agustín lo utiliza, Atanasio lo utiliza. Ignacio de Antioquía, estamos hablando de que él fue del año, pues aproximadamente del año 90 y pico al año 106, más o menos. Y a ellos son los que primeramente utilizan este término. Donde aparece el obispo, está allí la comunidad, así como donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Entonces ahí es donde entramos en ese punto. Precisamente, Jonathan, qué bueno que entras al vivo precisamente para hablar de esto. Esta es la importancia del catolicismo, de la introducción del catolicismo, de lo que es el catolicismo primario, de lo que es la doctrina católica primaria. Ahora, en este tiempo, por ejemplo, hay buenos expositores católicos que tú lees y tocan temas, por ejemplo, un tema histórico, ¿no?, del credo niceno, y explican cada fundamento del credo niceno. Vaya, tú puedes salir enriquecido, no necesariamente sea malo. ¿Por qué? Porque está abrazando o está explicando una doctrina católica que abrazamos, muchas iglesias. La mayoría, bueno, que ya hay iglesias presbiterianas unicitarias, hay iglesias pentecostales unicitarias, modalistas. Bueno, eso se considera herejía dentro del cristianismo, ¿no? Pero aún así podemos entablar diálogos con personas que crean estas doctrinas con la finalidad de poder compartir. No cambiar creencias es muy difícil, demasiado difícil cambiar creencias, pero es lo que creemos los cristianos, y al menos de esta página hay una catolicidad importante dentro de la iglesia, un fundamento importante. Y saludos a Jonathan y a Víctor. Entonces, dice acá Víctor, no había visto este comentario, vamos a leerlo. Ahí perdonen porque está un poquito oscuro y no alcanzo a ver muy bien. Los testigos de Jehová tienen una doctrina de macedonianismo y modal, ok. Sí, de hecho, modalismo, arrianismo, es una combinación ahí extraña. Los testigos de Jehová son diferentes conceptos, diferentes teorías, que bueno, son herejías. Son herejías totalmente. La catolicidad las considera herejías. Por eso, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué es una herejía dentro del cristianismo? Todo lo que vaya en contra del credo apostólico, credo niceno, credo constantinopolitano. Eso es lo que se puede considerar herejía realmente. Que alguien que niegue la resurrección de Cristo es un hereje. Alguien que niegue el juicio venidero es un hereje. Alguien que niegue que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia, son herejes. Son herejes realmente. Pero decir herejes, obviamente hablamos de personas que no están dentro de la salvación, cismáticos y que van en contra de la doctrina de Cristo. ¿Y qué medios se deben utilizar? Rechazo, ataque. Bueno, ahí cada uno procede con diferente actitud, ¿no? Y la intención pues también es buscar dialogar o entablar diálogos con estas personas. Ahora que aquí en la página ha ocurrido que hay personas que han apostatado del cristianismo, que no creen que Jesucristo sea Dios, y pues entablamos un diálogo, pero obviamente ellos están con la actitud de que tú estás mal, tú eres el ignorante, y obviamente nosotros estamos al revés, ¿no? Pero cuando se llega a esos debates, lo único que decimos es, ¿sabes qué? Nosotros somos cristianos, creemos esto, punto. Para ti puede ser una
teología ignorante, ¿no? Yo puedo utilizar términos o ataques de te vas a ir al infierno, pero a veces no creo que sea muy necesario, ¿no? Entonces es algo que debemos de entender acerca del concepto de la catolicidad, de la importancia de lo que es la Iglesia Católica. Ahora, decir Iglesia Católica Romana, nos estamos yendo realmente al compendio de lo que enseña la Iglesia Católica Romana en este tiempo. Desde el año 2020 hacia aún a los primeros siglos de la Iglesia, porque vuelvo a insistir, la Iglesia Católica fundamenta bajo estos primeros concilios, concilios ecuménicos, bajo las enseñanzas de los padres apostólicos, empieza a fundamentar y con base a diferente teología del tiempo medievo con los escolásticos, que ahí es donde los reformadores consideraban error a ciertas doctrinas, por eso se hace la separación. Y decir, Iglesia Católica Romana, hay teología que no estamos de acuerdo, teología que consideramos errada, ¿no? Pero hay teólogos católicos en este tiempo que pueden fundamentarse o ir al tiempo antiguo de la Iglesia Católica y hacer un libro sobre, no sé, los concilios ecuménicos. Y hay muy católicos, la verdad, muy honestos en su teología, ¿no? Uno de ellos es Norman P. Tanner, y Norman P. Tanner dice, bueno, hubo un problema acerca de un papa que se le condena en un concilio, si no mal recuerdo, en el concilio de Constantinopla segundo, tercero, creo que era Honorio, igual ahí se me va el nombre, el papa Honorio. Me parece que él fue condenado por el concilio, un papa condenado por un concilio ecuménico como hereje, por la doctrina del monotelismo, es decir, que Cristo tenía una sola voluntad. Y la Iglesia establece que Cristo tiene dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. Ahora, ahí en ese concepto podemos ver que el editor católico, el escritor católico dice, esto realmente nos pone en un problema cuando establecemos la infalibilidad papal, y la infalibilidad papal pues no tiene mucho que se establece. Entonces hay católicos que son honestos en sus escritos, en sus posturas, en sus diálogos ecuménicos, entre otros detalles. Y es importante que nosotros tengamos ese fundamento del conocimiento de la catolicidad y aún de qué autores dentro del cristianismo católico y dentro del cristianismo evangélico son buenos para leer. Historiadores que hablan del Jesús histórico, vaya, y son obras maestras, obras impresionantes, académicas, y algo que no podemos ignorar es de que realmente ellos tienen los recursos para hacer estudios de ese nivel, ¿verdad? Entonces creo que debemos de indagar, debemos de saber, debemos estudiar y analizar todo concepto, ¿verdad? Pero bueno, yo dejo este vivo hasta aquí. Les agradezco su atención. La única finalidad es mencionar que el término católico no es malo en sí mismo. Hay mucho detrás de ello y esto es muy superficial. Hay doctrinas sumamente importantes dentro de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal de los primeros siglos, y aún dentro de la Iglesia Católica moderna, que siguen abrazando dogmas importantes dentro de lo que fueron estos concilios y estas doctrinas. Ahora, si vamos a juzgar a las personas por los laicos, bueno, hay bastantes protestantes que son todo un asunto referente a sus vidas y referente a su manera de vivir y doctrina, ¿no? Ya es otro asunto. Pero bueno, yo les agradezco su atención. Cualquier comentario, duda, estamos ahí para charlar referente a este concepto de la catolicidad. Por eso, de hecho, cuando empezó la página, lo primero que empezamos a publicar fue frases de los padres apostólicos, padres de la Iglesia. Y vuelvo a mencionar, sí, se puede contraponer. Juan Calvino estaba en contra de Juan Crisóstomo. Consideraba a Juan Crisóstomo alguien errado. Podemos ver, por ejemplo, a Martín Lutero, en el caso de Martín Lutero, cómo ataca a Santo Tomás de Aquino, diciéndole pagano, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino es reconocido por un gran legado dentro de la cristiandad. Entonces, la única exhortación o invitación que queremos hacer es de que debemos de estudiar, analizar realmente lo que es la iglesia cristiana, toda su historia. De hecho, podemos leer un libro bastante interesante que es La historia del cristianismo de Justo L. González, donde él habla de esto y la verdad lo hace de una manera muy equilibrada. Para aquellos que apenas están empezando a conocer, pues yo les invito a que lean este libro de la historia del cristianismo de J.L. González, ¿no?
JL González, sí, JL, justo L González, justo L González, ahí es, de hecho, ahí se parece al nombre de mi amigo JR, JL González, JR, justo L González, justo L González. Es un libro bastante interesante, bastante equilibrado, que yo les invito a que lo leamos, a que podamos entender los conceptos de la catolicidad. Y ya hay doctrinas dentro de la Iglesia Católica Romana que vuelvo a insistir que no estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, puede ser el purgatorio, la cena del Señor, entre otros, ¿verdad? Saludos a Fernando. Saludos, brother. Saludos a todos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que estamos dialogando, ¿no? La intención es esa, fomentar el diálogo. Si alguien está en desacuerdo con lo que se publica en la página, con lo que se intenta hacer de conocer diferentes pensamientos dentro del cristianismo, pues usted es libre, hermano, de quitarle el like y pues ya que no aparezcan las publicaciones, ¿verdad? No, tampoco la intención es estar así como que en una pelea constante, que bueno, dentro de las redes sociales es bastante normal este tipo de peleas, este tipo de ataques. Pero analicemos las cosas, veamos la sustancia de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención y que Dios los siga bendiciendo.